Amén. Bueno, lo que hemos venido trabajando, entonces hoy tenemos en la parte del contexto bíblico, ¿no? Que esa es otra forma de cómo nosotros podemos sacarle como provecho a la Biblia, ¿no? Al estudio de la palabra. Siempre reitero el asunto de que nos enseñaron a leerla, pero no a estudiarla. Entonces la idea de esta clase es como aprender a estudiarla, eso es todo, como aprender unas pautas, algunas cosas que son importantes. Todo el 8 días habíamos quedado mirando el contexto, ¿no es cierto? Ese contexto va a ser el contexto tiene varias, digamos, connotaciones, cosas. Yo quería que se vaya. Sí, pero tengo bastante. Mostrarles como en un dibujito pequeño lo que eso sería. Pasó una pregunta. ¿En estas reuniones podemos participar? Claro. Gracias. Yo diría lo siguiente, que un texto sin contexto es un pretexto. Ah, sí. Estamos hablando de que de cualquier texto tenemos que buscar el contexto para poder entender a sí mismo. Por eso existe la parte donde la Biblia nos va guiando a través de esas letras pequeñas que encontramos para ir encontrando los pasajes igualados. Paralelos. Y los paralelos que ya los vimos nosotros, eso está muy bien. Entonces miremos, aquí quiero hacerles como un histórico-cultural. ¿Cuál es el otro que vimos? El cultural, histórico, el estilo. ¿Cuál nos quedaría? Histórico, cultural. Bueno, les doy como una especie de lo que estamos haciendo. Entonces aquí tenemos el texto. Cualquier texto que estamos mirando o leyendo. Entonces, ese texto lo rodea un contexto. Al leerlo, en el centro del texto, ¿sí? Entonces tenemos el contexto histórico, el contexto cultural, el contexto social, que es el que se nos queda ahí, el contexto literario que tiene la palabra. Bueno, ¿cuál otro nos queda? De arriba te dice. El estilo literario que tiene la palabra. Entonces, eso tiene que ver con la parte, digamos, de mirar cómo hacer un buen estudio de la palabra. Cuando entramos en esa parte, veíamos nosotros entonces que hay un contexto literal, histórico, que hay un gramático, que hay también a veces el pasaje lo que hace es hacer una síntesis de todo lo que viene. Eso va a ser muy importante. Bueno, yo quiero que esta mañana en la predicación ustedes se den cuenta si hay un contexto histórico o si hay un contexto, digamos, inmediato o inmediato, qué es lo que hay allí. Porque siempre cuando tenemos, digamos, el mensaje, se dice, esto viene de tal parte, entonces hablamos del contexto. Siempre vamos a estar hablando del contexto, para poder entender el pasaje en sí. Estábamos por ahí revisando la parte, digamos, de mirar que había un contexto que era inmediato, ¿cierto? Sí. Un contexto inmediato.
Ese tiene que ver, y aquí está el versículo, en la parte de arriba y en la parte de abajo, ahí puede estar la explicación a ese texto. Está el otro contexto que dice el remoto, o sea que tomo aquí el texto, pero de pronto ahí no voy a encontrar nada y me tengo que ir a otro libro de la Biblia para encontrar allí lo que el autor nos quiere decir, ¿no? Para aquí, segunda página, estamos en la segunda página. Entonces, un repasito ahí para mirar. Contexto entonces remoto, instante, pero hay el otro contexto que es el histórico. No lo podemos perder de vista. Igual que el cultural o social, no lo podemos perder de vista, porque especialmente cuando a Jesús le hacen muchas preguntas, esas preguntas, decíamos, tienen que ver con algún aspecto. ¿Por qué tus discípulos no comen sin lavarse las manos? Eso tiene un contexto cultural, ¿cierto? Es de la cultura de ellos. Y cuando uno mira ese contexto cultural, entonces se da cuenta de la pregunta que ellos estaban haciendo. ¿Por qué? Porque lavarse las manos no es usted ir allá y ya listo. No tenía que ver con eso. El contexto cultural de ellos era que se lavaban desde acá. Desde aquí de parte del codo todo esto, y después tenían que echarse agua para que el agua corriera por los 5 dedos. Si no corría el agua por los 5 dedos no estaba lavado, entonces había que otra vez volverse a lavar. Y eso es lo que le están preguntando a Jesús. Se lavaron así como era la cultura, y muchas veces nosotros pecamos en decir, no, es que eran cochinos, que tal cosa, que por acá, que por allá, ¿no? Hay que mirar bien, hay que meternos dentro del aspecto de ver el porqué de ese contexto. En la parte histórica, pues tenemos que mirar qué pasó atrás, o de pronto qué es lo que viene. Esto tiene que ver más con los textos del Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento sí nos da mucha historia, ¿cierto? Entonces, aquí está el texto que viene de atrás. ¿Qué elemento histórico hay ahí? Y tenemos que recurrir a hacer una lectura de ese pasaje que está en ese lugar. Vamos a mirar algunos ejemplos, digamos, aquí que son prácticos. Aquí les doy el ejemplo, pero vamos a hacerlo con la Biblia en la mano, ¿no? El primero es Juan 14, 18. Si está usted leyendo el texto allí, Juan 14, 18. Juan 14, 18. ¿Qué dice? ¿Tú lo quieres leer? No lo hemos encontrado. Sí. 14, 18. 14, 16, dice la palabra de Dios, no dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Sí, si usted está plantado ahí y quiere estudiar ese no os dejaré huérfanos. Eso tiene un contexto. ¿Por qué Jesús está diciendo eso? Pues a la luz de mirar cómo Él está allí. Metámonos entonces en la parte de ver el contexto atrás. Entonces ahí les doy el ejemplo. En Juan 14, los versículos 15 al 17, encontramos algo. ¿Qué dice ahí?
Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros lo conocéis porque mora con vosotros y está en vosotros. Está en vosotros. Y estará en vosotros. Estará en vosotros. Bueno, ahí está parte de el texto que estamos mirando. Pero habría que irse a Juan 14, 19 al 26 para completar el por qué él está diciendo no os dejaré huérfanos. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y les dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Si estamos en el texto, no os dejaré huérfanos, hay que mirar entonces ese contexto. ¿Qué nos dice atrás? ¿A qué está haciendo referencia Jesús? Según el pasaje y según el contexto atrás, que es un contexto inmediato, y el contexto que leyó la hermana Olga. ¿Y qué sería entonces? ¿De qué está hablando él? Acá él está hablando de todo lo que les ha venido enseñando a los apóstoles a través del tiempo que él anduvo con ellos. Fueron 3 años bien aprovechados, y por eso él les está diciendo: me iré, pero no los dejaré solos. ¿Sí? Yo creo que estaba hablando también sobre la venida del Espíritu Santo. Sobre el Espíritu Sí, Santo. claro. Ese es. Que no os dejaré huérfanos. Entonces sería, ¿qué pasa aquí? Entonces él está mostrando, o sea, el texto nos está mostrando cómo atrás está diciendo hay un consolador, y después del texto nos está diciendo hay un consolador que va a estar con ustedes. El consolador, nosotros, y nuestro Espíritu de Dios está en ustedes. Ese es, digamos, allí estaría la parte práctica de ver el texto en sí. Miremos el otro que está ahí en Juan 20, versículo 8. Estamos hablando de contexto inmediato, o sea, el que está enseguida. 20-28. Si usted está ahí parado en ese texto, ¿y el texto qué le dice? Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. 20-28. Sí. 28. 28. No, 28. Ah, es 28. 28. 28. Aquí está 28, entonces 20, 28. 28 que di, así. Sí, ese. Eso es lo que entregó el discípulo Sí, cuando es. fue al sepulcro. Entonces entró Sí. el otro discípulo. Sí, es. Bueno, Es el 8. ¿qué fue lo que, la pregunta es, ¿qué fue lo que creyó el discípulo cuando fue al sepulcro donde Jesús había sido puesto? Entonces, miremos, si estoy en el texto 28, entonces yo tengo que buscar el contexto. Capítulo 20, versículos 1 al 7, ¿qué dice?
En el primer 20, así es. 1 al 7. En el primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que había quitado la piedra que cubría la entrada. Así que quitada la piedra que cubría, así que fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo se dirigieron entonces al sepulcro. Ambos fueron corriendo, pero como el otro discípulo corría más aprisa que Pedro, llegó primero al sepulcro. Inclinándose se asomó y vio allí las vendas, pero no entró. Tras él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro. Vio allí las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús, aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. En ese momento entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Hasta entonces no habían entendido la escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. Recuerden que estamos en el 8, ¿cierto? Sí. El 8 es el que estamos mirando, pero él tiene un contexto. Él nos está diciendo el contexto. Que hay una parte, digamos, allí cultural y social también. Y luego nos va a llevar a esa parte al capítulo 20, los versículos 9 y 10 que ya fueron leídos. Entonces, si me paro en el versículo 8, estoy estudiando el 8, yo tengo que retroceder y mirar qué es lo que sucedió antes y qué sucedió después. Aquí no está diciendo quién era el otro discípulo, sino que lo deja así, ¿cierto? Sí. Pero el resultado de todo esto es mirar que muchas veces nosotros tomamos el texto para sacar nuestro pretexto, ¿cierto? Pero no es así. Hay que mirar bien qué está arriba y qué está abajo. Ese es un contexto, digamos, desde el aspecto inmediato. Pero hay otros, vamos a mirar otros. Veamos el ejemplo de otro ejemplo. Aquí hay varios ejemplos que les doy, pero voy a dejar uno en Hebreos 12:1. Hebreos 12:1. Pues miremos Hebreos 12:1. Vea, Hebreos. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Si yo estoy parado ahí, voy a hacer un estudio sobre ese pasaje, tengo que recurrir ¿a qué? ¿Dónde está el contexto inmediato? ¿Dónde estaría el contexto inmediato de este pasaje? Tan grande nube de testigos. Es que hay que hacer. Dice atrás. Y ahí tendríamos que ir a buscar los pasajes en donde se le presentó Jesús a muchísima gente después de haber resucitado. Que los primeros que se les presentó a las mujeres y a Pedro y el otro discípulo, que viendo el contexto del otro discípulo era Juan. Que Bueno. eso lo vemos en Lucas y en Mateo. Aquí, ¿cuál es el contexto? El capítulo anterior. Capítulo anterior. Capítulo anterior, ¿qué es lo que está diciendo? Mire, ¿a quién le empieza a nombrar? A Abel, a Enoc, a Noé, a Abraham, a Isaac, a Jacob. Y él está diciendo, mire, mírense este número de testigos aquí. Y este es como uno parar, uno ir a
lo que sería una corrida de todos un partido de fútbol, uno está en el estadio, dentro del estadio, ¿cierto? Y los que están arriba mirando y los que están abajo son otros personajes, ¿cierto? Pues lo que aquí está presentando es, por tanto, usted está en el centro, está jugando. ¿Y a quién está viendo? Todas las tribunas. Está viendo todas las tribunas. Y eso hace que corras, pero corras bien. Eso nos ayuda a mirar ya un contexto que estaría inmediato, que está antes, para poder entender ese versículo 1 del capítulo 12. Porque usted diría, no, pero ¿cuáles son las 9 testigos? Pues puede ser esto, puede ser esto, puede ser esto, ¿cierto? Y eso nos llevaría a cosas remotas, atrás. Pero aquí hay un contexto que está ahí cerca, que es inmediato. Y con ese contexto inmediato va a hacer que usted y yo podamos comprender mejor lo que el autor nos está presentando. Aquí hay otro texto en Génesis 35, versículo 2, para mirar el contexto, digamos, desde el punto de vista inmediato. Génesis 35, versículo 2. Del 2 a 4. El versículo 2 nomás, si yo estoy en el versículo 2, eso me va a ayudar a Dice poder la palabra de Dios comprender. acá. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Ajá. A simple vista nosotros podríamos decir que Jacob le está diciendo a su familia: dejen de ser idólatras, ¿sí? Que la idolatría no les lleva a nada, pero hay que mirar el contexto. ¿Dónde estaría el contexto? Estaría en el capítulo 34, versículos 17 al 31, pero miramos 17 en adelante y nos dice: sí, 34, 17, 31. Mas si no nos prestareis oído para circuncidaros, tomaremos nuestra hija y nos iremos. Y parecieron bien a sus palabras Amor y a Siquem, hijos de Amor. Y no tardó el joven en hacer aquello, porque la hija de Jacob le había agradado, y él era el más distinguido de toda la casa de su padre. Entonces Amor y Siquem, su hijo, vinieron a la puerta de su ciudad y hablaron a los varones de su ciudad diciendo: estos varones son pacíficos con nosotros y habitarán en el país y traficarán en él, pues he aquí la tierra es bastante ancha para ellos. Nosotros tomaremos sus hijas por mujeres y les daremos las nuestras. Mas con esta condición consentirán estos hombres en habitar con nosotros, para que seamos un pueblo que se circuncide todo varón entre nosotros, así como ellos son circuncidados. Su ganado, sus bienes y todas sus bestias serán nuestros. Solamente convengamos con ellos y habitarán con nosotros. Y obedecieron a Amor y a Siquem su hijo todos los que salían por la puerta de la ciudad, y circuncidaron a todo varón, a cuantos salían por la puerta de su ciudad. Pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Y a Amor y a Siquem su hijo los mataron a filo de espada, y tomaron a Dina de casa de Siquem y se fueron.
Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad, por cuanto habían amancillado a su hermano. Tomaron sus ovejas y vacas y sus asnos y lo que había en la ciudad y en el campo, y todos sus bienes llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres, y robaron todo lo que había en casa. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Hasta el 30. Cuando vemos el contexto, nos vamos a dar cuenta de cuál fue el problema, ¿cierto? ¿Y cuál fue el problema? Según lo que acabamos de oír la lectura, ¿cuál fue el problema? Haber hecho un pacto con nosotros y haberse metido con ellos, con las mujeres, con los ídolos, con todo eso. Y eso es lo que presenta precisamente el texto de 35.2, que no es otra cosa sino mirar qué fue lo que pasó después. Eso, qué pasó después es lo que va a mostrarnos, dar referencia a este primer pasaje. Yo le había dicho en una de las clases que el escritor por lo general pone las cosas básicas al comienzo y después lo que hace es una descripción de las cosas, como al estilo de un noticiero, de una cosa, describe después. Eso es lo que pasa aquí. Él en estos dos primeros versículos está colocando la base y después hace la descripción de por qué fue eso. Es un contexto, digamos, inmediato en esa parte. Pero vamos a mirar otro contexto. Ahora nos vamos a el contexto, digamos, remoto. Remoto es, no lo encontramos allí, no está cerca de nosotros. Entonces, miremos Números 25, versículo 2. ¿Números qué? 25. 25.2. Las cuales invitaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Ajá. No habían entrado en la tierra prometida todavía. Es algo interesante. Y ya andaban desparramados, ¿no? Es que uno mira el texto de las cosas y entonces, bueno, aquí tal paz que para pasar al otro lado que ustedes tienen que purificarse, que tienen que hacer esto, pero es que atrás hay muchas cosas. Y según la tribu de Moab, entonces les ofrecieron algo a ellos y ellos, ni corto ni perezosos, se fueron allá. ¿Dónde estaría el contexto remoto? Tendríamos que irnos entonces a Números 31. Perdón, pastor. Una pregunta. Esto digamos hablando del contexto inmediato y del contexto histórico. ¿Y cuál sería el contexto o cómo sería la aplicación de estos capítulos, de estos versículos a nuestra vida, a nuestro tiempo? ¿Sí? Y esto sería básicamente como vemos acá, que el pueblo siempre trató de desviarse, a pesar de que tenían a Moisés, era un gran líder de esa época, ¿cierto? Pero él no se podía apartar un momentico porque al momentico caían en el pecado. Hoy en día nosotros ¿qué hacemos?
Nosotros también, porque somos humanos y nos dejamos de llevar el pecado. A veces nos inclinamos al pecado y no nos estamos dando cuenta. ¿Cuál es la desviación de nosotros? Básicamente es por los ídolos que tenemos a nuestro alrededor, y lo primero es nuestras cosas materiales, el dinero, ¿sí? Nuestros hijos, y así sucesivamente. Entonces, esto para aplicarlo a nuestros días nos damos cuenta cómo esa época, no por juzgarlos, sino por mirarnos a nosotros mismos, cómo lo estamos haciendo, que en cualquier momento ya, amén, Ya sí, Estamos fuera de base. fuera de base. exactamente. Se han multiplicado los pecados, dicen los Sí. nuevos oradores. Que antiguamente el pecado no era tan común como ahora, que todo es pecado. Todo y todos los días algo es dice pecado. Elizabeth. Es que lo que pasa es una cosa, si nosotros hacemos un estudio profundo, en la Biblia encontramos cerca de 280 pecados, y asimismo encontramos su total revestimiento. Entonces no solamente mirar que esto es pecado, no, sino cómo nos revestimos ante Dios porque hemos pecado. Son cosas que no glorifican y no lo adoran, ¿ve? Entonces por eso, no es solamente que miremos que digamos, en alguna ocasión decían, no, es que los bautistas todos pecados, no. Los bautistas nos concentramos en lo que dice la palabra de Dios, y la palabra de Dios dice que hay 280 pecados de los cuales tenemos que revestirnos, y encontramos tanto los pecados como el revestimiento. O sea, lo que estaba enseñando el pastor es correcto. Vemos el texto, ¿cierto? Inmediatamente podemos encontrar el contexto para revestirnos de ese pecado, ¿sí? Ese es, acuérdese que siempre le he dicho que los pasajes paralelos y los pasajes de contexto nos ayudan en el estudio de la Biblia, el texto, pero también es muy fácil salirse de ahí, ¿no? Eso es lo que aparece. Y cuando vemos aquí este ejemplo de Números 25:2, tendríamos que ir al contexto, qué fue lo que pasó, porque estos se metieron en ese problema, diríamos nosotros, en esa vagabundería, ¿cierto? Ujú. Pues 31, versículo 16 nos dice: y aquí ellos fueron los que vinieron a los hijos de Israel con consejo de Balaán, para que ellos actuaran contra Jehová en el asunto de Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Ellos vienen, ellos ven al pueblo y dicen, no, aquí hay como carne fresca, ¿cierto? Entonces vamos para traerlos acá. Y eso es lo que pasa. Y lo que decía el hermano, eso es lo que pasa. Normalmente es lo que se da, ¿no? Nosotros somos llamados a extender el evangelio, pero el mundo es el llamado a extender el pecado. Entonces, allí como estamos nosotros, frente al mundo, frente al pecado. Muchas veces entramos aquí. Cuando entramos aquí, perdemos todo. ¿Y qué pasó con Israel? Pues desde ahí ya iba perdiendo. Entran a la tierra prometida, es más, no sabe que por acá, que por allá, y les va va mal de ahí en adelante hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque se metieron en lo que no era. Bueno, ese es un contexto, digamos, remoto. Hay que ir más atrás o ir más adelante para preguntarse eso. ¿Y cómo descubrimos un contexto remoto? A ver, ¿quién me puede decir? Con la referencia. Con la referencia. Entonces ahí hay palabras, una letrica, o hay o si tiene una Biblia de estudio, vaya a mandar allá. Si te manda allá, vaya y revise, porque así es como se hace, para tener un estudio, digamos, que enriquezca nuestra vida espiritual y nos ayude a comprender mejor estos pasajes. Bueno, O sea, allí hay más también, ejemplos. perdón, pastor, con las ayudas que la misma Biblia nos da, vemos cómo encontramos en algunas Biblias. Por ejemplo, aquí yo no tengo la mía, y yo tengo la Reina Valera,
¿sí? Pero hay otras Biblias donde la concordancia es muy completa, tanto en la parte de abajo o en la parte de la mitad, como vemos en la Thompson, en la MacArthur, que tiene mucha concordancia. Entonces ahí es donde nos va a ayudar a guiar o bien adelante o bien atrás. Listo, entonces en ese contexto remoto vamos a ir mirando cómo eso nos puede ayudar a hacer un buen estudio, una buena interpretación del pasaje que estamos leyendo. Porque recuerde que es muy fácil irse por cualquier cosa que nos dicen, ¿no? Miremos otro pasaje de contexto remoto, y ese estaría en Primera de Crónicas 10, 1 al 6. Primer libro de Crónicas, ¿Y ese? 10, el libro de Crónicas 10, 6, 1 al 6. 1 al 6. Dice la palabra de Dios: los filisteos pelearon contra Israel y huyeron delante de ellos los israelitas y cayeron heridos en el monte de Gilboa. Y los filisteos siguieron a Saúl y a sus hijos y mataron los filisteos a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreciando la batalla contra Saúl, le alcanzaron las flechas y fue herido por los flecheros. Entonces dijo Saúl a sus escuderos: saca tu espada y traspásame con ella, no sea que vengan estos incircuncisos y hagan escarnio de mí. Pero su escudero no quiso porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl tomó la espada y se echó sobre ella. Cuando su escudero vio a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y se mató. Así murieron Saúl y sus 3 hijos, y toda su casa murió juntamente con él. Muy bien. Pero cuando se le lleva la noticia de esta muerte, más adelante nosotros vamos a encontrar cómo fue el asunto. Mire, vamos allí al libro el primer libro de Samuel 31:6. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Cómo explicar el texto que viene acá y cómo aquí en la parte, digamos, remota, nosotros encontramos también otro pasaje que nos ayuda a entender qué es lo que pasó, cómo murió Saúl. Porque cuando le van a llevar el informe a David, entonces hay alguien que se hace pasar: no, yo lo cogí, yo lo maté, yo no hice tal cosa. Y entonces Saúl, que David dice: usted lo mató, venga a matar. Cuando él lo mató por mentiroso, porque él no había hecho nada de eso. Y ahí está, digamos, esa parte histórica donde uno puede ver la manera de cómo cualquier rey que se encontraba ya cercado y todas las cosas, lo único que podía hacer era matarse o suicidarse. Lo que pasa aquí es un suicidio. Es un suicidio colectivo. Ellos se suicidan. ¿Por qué? Porque no quieren dejarse agarrar del otro. Y históricamente nosotros vemos eso, ¿cierto? Pero cuando ya uno en el día de hoy quiere mirar el pasaje, no, el que se suicida, pues al infierno va.
Pero eso es para discutirlo, ¿cierto? Si eso es así o no. ¿Qué pasa con, hoy vemos a muchos muchachos de 15, 14, 16 años colgándose de una cuerda, matándose? Eso todos los días lo vemos en las ciudades. ¿Y qué es lo que hace? Precisamente el acoso, las cosas que están dándose en su medio, hace que ellos pierdan toda su visión en ese sentido. Bueno, hay más pasajes que están ahí, pero se nos agotó el tiempo, Tiempo no da. pero quiero dejarles hasta ahí como para que ustedes miren otros textos, otros pasajes, que cuando lleguen ahí tengan siempre la reverencia de ir a buscar dónde está el contexto. Esa es la razón del pasaje en sí.